No sé si cuando hablamos de pueblo de Israel, todos los que me siguen se identifican como pueblo de Israel. Porque al fin y al cabo, cada pueblo tiene un pasado, un presente y un futuro. Y nosotros estamos en esa historia del pueblo de Israel de la que nos hablará el texto del Deuteronomio el día de hoy. Bienvenidos a Meditaciones Peregrinas. ¿Qué le responderías a alguien que ha escuchado hablar poco o nada de Jesús y que escucha ese nombre y quiere saber algo más? ¿Cómo lo harías? Me imagino que inicies con la anunciación del ángel. Hablarás un poco de Belén, hablarás de algunos aspectos de los milagros que hizo Jesús, etc. Creo que mucha gente iniciaría así, de esa manera. Sin embargo, ese mismo inicio presenta dificultades para que la gente comprenda de qué se está hablando. Casi de la nada parece que Dios se le ocurrió venir al mundo un día y llamar a una niña, una jovencita y decir, ok, voy a nacer aquí. Es necesario descubrir ese camino de la salvación. Una de las veces en que le piden hablar a San Pablo de Jesús y explicar la nueva doctrina, Pablo inicia desde el principio y me refiero. Cuando empieza a hablar de Jesús, comienza a hablar de lo que nosotros conocemos hoy como la historia de la salvación. Es decir, va a remontarse a los puros inicios de la historia, a toda la promesa hecha a Abraham, a todo el camino por el desierto, a todo el tiempo de esclavitud en Egipto. Y así poco a poco fue Pablo ubicando toda la historia hasta llegar a ese momento en el cual, momento específico, de Jesús. Nada parecido con el cuadro que nosotros teníamos en mente, ¿verdad? Porque parece quizá tan obvio para nosotros que sepamos quién es Jesús, que simplemente iniciamos contando sobre Él. Pero nos olvidamos por qué vino, que era el esperado de los tiempos. Y que Jesús forma parte de la historia de un pacto de Dios con su pueblo, de años antes de que Jesús viniera. Es lo que nos recuerda muy bien el libro del Deuteronomio en este texto de hoy. Somos un pueblo, el pueblo de Dios. Cuando se habla del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ¿se refiere a los cristianos? ¿Se refiere solo a los israelitas? Sin duda que todo pueblo tiene un pasado, un presente y un futuro. Pero así como para comprenderla a Jesús mismo, debemos, como hace San Pablo, hablar de la historia de la salvación, de toda esa historia anterior a lo que sucedió. Es imposible querer contar nuestra historia de hoy si no comprendemos primero que todo lo que tenemos hoy depende de un pasado. Este presente depende de un pasado y el futuro depende de nuestro presente. Que una promesa y que hoy nuestra vida no solamente es de unos personajes aislados, sino que formamos parte de un pueblo, pertenecemos a ese pueblo, y que el futuro también depende si vivimos nuestra vida como pueblo santo y elegido, antes que convertirnos en seres aislados de los demás. La promesa fue dada un día al pueblo de Israel, pero el pueblo creció y hoy somos un Israel espiritual. Un pueblo elegido que camina hacia una promesa, pero que en ese camino se nos exige no olvidar que ese pacto firmado entre Abraham y Dios y los patriarcas conlleva unos compromisos de pueblo. Somos pecadores, sí, nos equivocamos, pero lo más importante es que como pueblo santo y elegido sepamos caminar como familia, como comunidad, sigamos caminando peregrinos, buscando la Jerusalén del cielo y sabiendo que al final, como hermanos, podemos ayudarnos y darnos la mano unos a otros. Vale la pena recordar las palabras del Papa Francisco en una homilía que hizo el 7 de mayo de 2020 al respecto del pueblo de Dios. Y él decía, si alguien me preguntara, ¿cuál es, según usted, la desviación de los cristianos hoy y siempre? ¿Cuál sería, según usted, la desviación más peligrosa para los cristianos? Diría, sin dudar, nos dice el Papa, la falta de memoria,
de pertenencia a un pueblo. Cuando esto falta, surgen dogmatismos, moralismos, eticismos, movimientos elitistas. Falta el pueblo. Un pueblo pecador siempre, todos lo somos, pero que no se equivoca en general, que tiene el olfato de ser un pueblo elegido, que camina detrás de una promesa y que ha hecho una alianza que quizá no cumple, pero sabe. Hagamos oración hoy, esa letra hermosa de la canción de Pedro Martins. Caminamos hacia ti, oh ciudad de nuestro Dios, construyendo en este mundo la verdad y el amor. Pueblo santo y elegido, congregado en el amor. Vas buscando, peregrino, la ciudad de nuestro Dios. Apreciado pueblo de fe, muchas gracias por estar atentos a estas meditaciones cada día, de lunes a viernes. Invitarlos a seguir acompañando este momento y seguir también orando para que podamos cada día continuar en este pueblo santo y elegido, caminando en el amor. Feliz día para todos.